Saludos mi gente buena, mi gente bella. Mi nombre, como siempre, Lenín Guzmán, tu amigo, tu hermano. Hoy traigo un hermoso tema para ti, lo que es la iglesia, la iglesia santa de Dios, la iglesia sufrida, la iglesia atribulada. Y quiero, con lo que venga acá atrás, dar una pequeña reflexión, ¿no?, de lo que es la iglesia. La iglesia primitiva, la iglesia que sufrió desde el año primero hasta el 320 después de Cristo, fue una iglesia atribulada, perseguida, maltratada, asesinada. Y quiero hablarles de esa iglesia actualmente, de la misma iglesia, aquella que tiene que sufrir, aquella que tiene que pasar momentos difíciles para ser probada como el oro, como la plata. Esa iglesia, la cual todos esperamos ver nuevamente, esa misma iglesia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, se los voy a leer para que comprendan un poco de lo que quiero hablarles. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice así. El verso 9, voy a leer desde el verso 9 en adelante para que hagan esta pequeña observación. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Desde el año primero de Jesús, de Yeshua el Mesías, todo ese tiempo comenzó una persecución contra la iglesia. Los asesinaban, los quemaban, los torturaban, los buscaban donde fuera, para llevarlos incluso al circo romano, donde se los echaban a los leones, donde los gladiadores los picaban, porque esa es la realidad, lo que pasó con la primera iglesia, esos años desde Yeshua hasta el 320, donde vino, esa fue la verdadera iglesia, la iglesia atribulada, esa iglesia que pasó momentos difíciles, hasta que vino Constantino y fundó lo que hoy se conoce como Iglesia Católica. Voy a ser bastante severo con eso. Y luego que se funda la Iglesia Católica, no creada por Dios, no fundada por Yeshua el Mesías, por Jesucristo, no creó la Iglesia Católica. La Iglesia de Yeshua fue la principal, esa que duró desde Yeshua, desde los apóstoles hasta el 320, 315. Esa era la verdadera iglesia de Dios. Luego ese monstruo, como lo dice la Biblia, ese dragón que sale nuevamente, esa falsa religión que nace de allí por Constantino y le entregan el poder y las riquezas del Imperio Romano, y se forma así lo que se conoce hasta el día de hoy como Iglesia Romana o Iglesia Católica Apostólica Romana, cosa que no es de Dios, porque la primera iglesia no tenía imágenes, no tenía ídolos, esas eran cosas aborrecibles, pero en la antigüedad se adoraban dioses como lo era el dios Apolo, la diosa Artemisa, varios tipos de dioses. Y qué casualidad, porque cuando el pueblo romano funda aquella nueva iglesia, muchas de esas personas se convierten al cristianismo por obligación, porque Constantino, las órdenes que daba el nuevo imperio, la nueva iglesia, era: el que no se convierta al cristianismo, lo raspamos, como decimos a los criollos, lo liquidaban, lo asesinaban. El que no se convertía a ese nuevo cristianismo, lo asesinaban. Esa es una realidad que la historia la cuenta, y muchos de nosotros católicos, cristianos, como nos llamemos, lo sabemos que fue así. Entonces, ¿qué ocurría? Que el pueblo romano y todas aquellas países que circundaban a Roma o que eran parte de Roma en su debido momento eran politeístas, tenían muchos dioses y templos para sus dioses. Y entonces, cuando se cristianiza la religión que ellos tenían, bueno, ahora el que no adore a Dios, el que no adore a Cristo,
es asesinado. Entonces los cristianos comenzaron a destruir aquellos nuevos cristianos que no eran convertidos por el Espíritu Santo, sino que era bajo órdenes del imperio. Comenzaron a destruir los templos paganos. Pero como estaba Apolos, bueno, ya ese Dios no va a ser llamado Apolos, ahora va a ser Pedro. Y esa imagen de Apolo la transformaban en Pedro y quedaba la imagen allí. La diosa Artemisa, ¿cómo era la diosa Artemisa? La diosa egipcia también, llamada, estaba Iris, la diosa Artemisa, pero todas eran la misma. ¿Y saben cuál era la característica de esa diosa? Una mujer, porque era la diosa de la fertilidad, una mujer con 2 niños o un niño en su regazo. Qué casualidad que así ahora es la imagen de María. Entonces cuando llegaban ahí, no, ya esa no es Artemisa o la diosa Iris o qué sé yo. No, ahora es María, pero vamos a dejarla allí. Y quedó María en los templos paganos, ahora cristianizados los templos y se funda aquella nueva religión. Y así pasó con muchos dioses que quedaron hasta el día de hoy, ahora con nombres de apóstoles, ahora con nombres de santos o vírgenes, pero la misma doctrina pagana, la cual Dios aborrece, que es la idolatría. Y esto hay que decirlo. Y muchos quizás en los comentarios se van a decir, oh, te estás metiendo con la iglesia católica. No, me estoy metiendo con esa doctrina que es falsa, porque católico, si nos vamos al término católico, somos todos, que somos parte del cuerpo universal de Dios. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? Que ustedes quieren una religión verdadera, genuina, santa, que está aquí, sustentada bajo teología, aquella religión. Yo creo mi religión, porque la religión de cada quien es diferente, como lo he dicho en muchos de mis videos. O sea que no existe religión verdadera, sino aquella que por medio del conocimiento teológico, por medio de las pruebas, por medio de la ciencia que estudia lo que es la geografía universal, la historia universal bíblica, la teológica, la arqueología y muchas otras ciencias bíblicas que están dando prueba de que la Biblia es veraz. Entonces yo me baso en aquello. Y conozco y fundo una religión bajo conocimiento. Y comienzo a religar a un parecer con Dios, pero con conocimiento. No porque una religión fabrique en mi religión, no. Así pasa con la religión católica y muchas otras, que me gusta la religión, es cómoda y quedo allí, pero no tengo una verdadera religión, no tengo un verdadero parecer con Dios. Entonces dejando ese punto claro, voy al tema que les hablé al principio, lo que es la iglesia primitiva, la iglesia sufrida. La iglesia sufrida es aquella que por fe mantiene, no importa la persecución, no importa la tribulación que esté pasando, se mantiene firme. Ahorita yo les aseguro que si viniera una persecución como la que vivió la primera iglesia desde Yeshua el Mesías hasta el 320, una persecución tan severa, así como asesinaron a estos que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, desde el verso 9, que murieron por causa del nombre de Yeshua, por amor. Si viniera una persecución como esa actualmente, yo les aseguro que esa cantidad de iglesias que hay por allí que dicen adorar a Yeshua, a Jesús el Mesías, ¿cuántos de esos no se voltean? Porque para muchos es una religión muy cómoda el cristianismo que vemos hoy, amigo del mundo. Nosotros los cristianos, los mesiánicos que creemos en Yeshua, no somos amigos del mundo. Ahorita estamos viendo iglesias mezclándose con la política. Tú puedes tener un puesto político y hablar de Yeshua, pero no puedes ligar tu puesto político para adorar las doctrinas de los hombres. No. La doctrina cristiana, la doctrina mesiánica tiene que ser una y es la que debe prevalecer sobre todo pensamiento humano. Para nosotros, el pueblo de Dios, debemos llenar la tierra del conocimiento de Dios. Eso lo aprendí yo. Que no es que, me gustó la filosofía capitalista, la filosofía socialista, qué sé yo, que de tantas filosofías para generar poder o gobiernos, o una manera de gobernarse. Yo creo que solamente existe una manera, una sola manera de gobernarnos. Y es bajo la poderosa mano de Yahweh Dios, la poderosa mano de Yeshua al Mesías. Entonces, esa iglesia sufrida, que eran devorados por leones, esa iglesia que los agarraban a todos y los ponían en el circo romano, los asesinaban de una manera horrible. Esa iglesia fue verdadera. Ahora, hoy en día, muchas congregaciones, muchas iglesias y
Mucha gloria a Dios, mucha alabanza, muchas doctrinas raras que se ven dentro de la que se llama Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios. Yo no sé cómo Dios la mira, pero sé, según lo que me dice la Biblia, cómo Dios miraba esa primera iglesia. Entonces, va a llegar el día. Muchos creen, yo respeto muchas creencias, pero yo me baso a lo que dice la Biblia, sin error, en una línea clara y perfecta. Aquí, la Biblia me dice de los que pasan por la gran tribulación, aquellos los cuales Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, aquellos consentidos que pasan y sufren aquella gran tribulación. Muchos dicen que se van antes de la gran tribulación. No sé de dónde sacan eso, no es lo que dice mi Biblia, no sé qué Biblia tengan. La mía dice que aquellos a los cuales Dios será su templo, lo dice el libro de Apocalipsis, son los que salen de la gran tribulación, los que soportan aquella prueba. A los que a la séptima trompeta son resucitados y los que vivan serán arrebatados en las nubes con el Señor a la séptima trompeta. Una cosa siempre he dicho, la iglesia jamás va a caer bajo las copas de la ira de Dios. Pero una cosa son las copas de la ira de Dios y otra las 7 trompetas. Nosotros estaremos allí hasta el final de la última trompeta y seremos llevados al cielo para ver cara a cara a nuestro Dios, para estar allí con nuestro eterno y santo Dios. Pero de ahí para adelante vienen las 7 copas de la ira de Dios. Siempre lo he dicho, allí nosotros no vamos a estar para recibir la ira de Dios, pero sí el día de la prueba. Vamos a estar allí, porque imagínense, una iglesia, vamos a decir, tan corrupta, porque vamos a estar claro, corrupta doctrinalmente, porque no tienen, o creo yo que lo han hecho muchos pastores por sus deseos personales, han distorsionado la palabra de Dios. Entonces, muchas personas están adoctrinados con eso y dicen, me voy con él a la Nueva Jerusalén. Así cantan en muchas iglesias. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Se va arrebatada una iglesia así como está? No. Una iglesia que el Señor Yeshua dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Fe tenían aquellos que soportaron esas tribulaciones del primer año de Yeshua hasta el 350, hasta el 320. Eso sí tenían fe, soportando allí, no importa que los mataran, los perseguían. Eso sí era fe. Hoy en día el Señor Yeshua dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe. Hablando de la fe verdadera, aquella que te dice, no importa lo que venga, me voy realmente con Cristo. Si me van a matar por mi fe en Yeshua, el Mesías, venga. Eso sí es verdadera fe. Pero hoy vemos los templos llenos de personas que dicen, me voy con él, y de repente simplemente son emocionalistas, no tienen realmente a Yeshua en su corazón. Si viene el momento de la prueba, son capaces de negarlo. Son capaces de negarlo como lo hizo Pedro. Pedro estuvo con el Señor. Estuvo allí, comía con él, dormía a su lado. Pero cuando llegó el momento de la prueba, de la dificultad, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. ¡Wow! Claro, él cambió, él se dio cuenta de que había pecado. Pero ¿cuántos no están en la iglesia al día de hoy? Que llegue el momento de la prueba, donde la prueba es decisiva, de vida o muerte, y me dice, mira, ¿adoras tú a Cristo como se lo hicieron a los primeros cristianos? ¿Adoras tú a Cristo? Y hay 2 opciones. No, yo no. O decir sí, yo adoro al Mesías Salvador, el Salvador de mi vida. Bueno, ahora eso te va a costar la vida. No me importa, yo adoro al Señor. Allí, eso es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe, la que demanda nuestro Dios. Entonces, así como la iglesia que vemos acá en este video, aquí atrás, que sufrió, es un video, ¿verdad? Una película. Pero así fue realmente, y los torturaban, se los echaban a los leones para tratar de cambiar su mentalidad, Pero ¿saben lo que hacía Dios? Mientras más cristianos mataban, mientras más cristianos perseguían, la iglesia por medio del Espíritu Santo crecía. Ahí fue cuando el Imperio Romano se dio cuenta de que no podía luchar matando a los cristianos porque estaba creciendo la iglesia. Estaba creciendo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué? Se diseñaron aquella estrategia. Bueno, vamos a convertirnos todos. Vamos a convertir a Roma al cristianismo y tenemos una nueva religión con un nuevo poder.
Y así lo hicieron y se fundó la Iglesia Católica, la que ha perseguido gente. Yo digo, fíjate ese nuevo cristianismo, Jesús, Yeshua el Mesías, nunca vino a matar gente ni a perseguir gente. Entonces esa Iglesia Católica venía, perseguía gente, mataba personas. Porque eso lo hizo la Iglesia Católica. Mataba personas. Acá en Sudamérica llegaron y los pobres indígenas que no se convertían o no se bautizaban, los mataban. Esa es la realidad de la historia. Cosa que Dios no mandó a hacer, ni Yeshua el Mesías mandó a hacer. Entonces ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera, la iglesia romana. ¿Qué iglesia vas a ser? Porque la única iglesia verdadera es aquella de corazón. Aquella que Dios conoce. No importa la religión que sea, hay una persona en el remoto por allá en la China, remoto por allá en cualquier otro país del mundo, pero tiene a Cristo en su corazón, tiene al Mesías en su corazón. Gloria a Dios. Esa persona es genuina delante de Dios y esa persona va a entrar al reino de Dios. Esa persona va a ser verdadera iglesia delante de Dios. No importa cuál sea su manera religiosa de pensar, pero si es una persona clara, entendida de quién es su Dios, de repente no es católico, de repente no tiene una religión para la cual asumirse o a la cual va, no. Simplemente agarró, estudió la Biblia y formó su propia religión en teología, sujeta a la teología bíblica, al conocimiento bíblico. Esa persona es iglesia de Dios. No porque, no, yo soy de la denominación Testigos de Jehová, yo soy católico y me voy al cielo. No, eso es mentira. No, tú no te vas porque seas católico. Tú no entras al reino porque seas testigo de Jehová. Tú no vas al reino, no vas a entrar al reino o vas a ser iglesia de Dios porque seas cristiano evangélico. No. Solamente con un corazón agradable a Dios. Así es la única manera de que tú puedes decir, yo soy iglesia de Dios. Es la única manera, no existe otra. Que tu corazón sea puro, santo, digno delante de Dios. Y Dios puede decir, esa es parte de mi iglesia. No importa si eres incluso católico, pero estás apartado de la adoración de imágenes y tú dices, bueno, yo soy católico, pero estás fundando tu religión aquí. Y católico significa universal. Pero si tú fundas tu religión aquí, eres católico, no adoras imágenes, no estás sujeto a lo que ellos hacen y tu corazón es limpio y recto delante de Dios, tú eres parte de la iglesia de Dios. Tú sí eres parte de la iglesia de Dios. Tú no adoras imágenes. Tú andas en pureza, en santidad, en amor con tu prójimo, con todo el mundo. Si tú eres católico y tienes esa manera doctrinar de ver a Dios, de ver su palabra, tú eres parte de la iglesia de Dios. Tú entras en el reino de Dios. Así como estas personas que dieron su vida. Va a llegar el día en que en nuestro tiempo, quizás o más adelante, entre algunos años, volverá la persecución a la iglesia. Volverá esa persecución y allí el día de la prueba es donde va a haber el zarandeo para ver quiénes son realmente hijos de Dios y quiénes no. Quiénes están aprobados y quiénes reprobados. Así vendrá el día de la tribulación. Así vendrá persecución. Hambre para muchos. Muchos morirán, dice la Biblia, hasta reunir. Fíjense bien, hasta reunir el número que dice la Biblia de los que han de ser muertos como murieron estos en el primer tiempo, la primera iglesia. Muchos van a morir de esa manera, negando y diciendo, bueno, yo no quiero nada con este mundo, aborrezco este mundo. Y muchos aborrecerán sus vidas por causa de Yeshua el Mesías, por causa de Jesucristo. Y esos, aquellos que pierdan su vida, dice la Biblia, por amor a Yeshua, esos son dignos, esos tienen verdadera fe, esos entran en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, la primera iglesia fue sufrida. Hoy en día tenemos iglesias, congregaciones, amigas del mundo, amigas de los políticos, relacionándose nuevamente con el sistema político de pensamientos humanos y no el pensamiento de Dios. Nosotros, la iglesia, debemos hacer que los políticos y todos esos pensamientos se conviertan al pensamiento único de Dios, al pensamiento único de Cristo, y que nuestros gobiernos sean de Cristo, del Mesías, de Yeshua, de Dios, porque nos estamos sujetando a ellos, a sus sistemas de pensamientos netamente humanos,
y estamos abandonando el pensamiento de Cristo. Que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Así está escrito y así debe ser. Entonces, quizás soy un poco fuerte con este mensaje. De repente soy un poco fuerte, pero es la realidad. Mucho pueblo de Dios está detrás de los gobiernos y quieren vivir bien, quieren vivir sabroso, quieren vivir una vida light. Ay, no, estoy con Cristo y estoy con el mundo. No. Cuando el mundo comience a perseguirnos, cuando el resto de las naciones comience a perseguir al pueblo de Dios porque están realmente fabricando, construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Porque, ustedes no ven que Satanás está como quien dice metiendo todas las cochinadas al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Tranquilito está la cosa. Pero cuando nosotros comencemos a hablar la palabra de Dios y a tomar el reino, este reino, que es de nosotros, el pueblo de Dios, no de Satanás ni de los hijos de Satanás, es del pueblo santo de Dios este reino. Cuando nosotros comencemos a fabricar realmente el reino de Dios aquí en la tierra, el maligno, Satanás, que el Señor lo reprenda, se va a enojar. Y ahí va a comenzar la persecución y nosotros vamos a luchar para fabricar el verdadero y único reino de Dios aquí en la tierra. Y va a haber una guerra. Ahí es donde realmente se va a probar quién es quién. Quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes no. Cuando nosotros, los que tenemos entendimiento, comencemos a fabricar con justicia, con amor, el reino de Dios aquí en la tierra. Es allí donde Satanás se va a enojar. Por supuesto que tenemos un enemigo. Hoy en día la iglesia está muy sabroso, muchos pastores haciendo dinero. No, que Dios quiere que vivamos bien y sabrosísimo, con dinero, con riqueza, qué sé yo, así piensan mucho. No, Dios sí quiere que heredemos un reino de vida eterna, de prosperidad, pero no es aquí con este sistema de mundo, no es aquí con este sistema, los sistemas políticos que se hacen la guerra entre todas las naciones y muchos cristianos mueren en sus guerras. No es aquí. El reino de Dios comenzamos a fabricarlo con amor, desprendidos totalmente de esos reinos humanos. Así lo digo, desprendiéndonos totalmente de los reinos humanos y fabricando el reino de Cristo con nuestras propias manos, uniéndonos. ¡Ay, qué sabroso! La iglesia más dividida que nunca sobre esta tierra. Totalmente dividida la iglesia. Cada quien tiene sus doctrinas, sus nuevos pensamientos. Así vive la iglesia. Totalmente fraccionada, golpeada. No nos unificamos, pero el día que comencemos a unificarnos, a apoyarnos, a crear nuestro reino de justicia, nuestro reino de amor, compartiendo unos con otros, así como la primera iglesia dice que compartían todo y no había necesidad en medio de la iglesia porque todos eran uno, sustentaban las necesidades unos con otros, estaban fabricando el reino y por eso fue perseguida por Satanás, por eso fueron muertos muchos de nuestros hermanos por Satanás, porque aquello estaba creciendo, ese hermoso reino, hasta que vino el reino de mentira que hasta hoy se conoce como Iglesia Católica. Vamos a comenzar a crear el reino de Dios aquí en la tierra. Aquellos entendidos, aquellas personas que realmente quieren ver el reino de Dios aquí en la tierra, vamos a comenzar a trabajar por ello, mis hermanos. Vamos a comenzar a fabricar el reino de Dios aquí en la tierra, a luchar, porque vamos a pelear esta gran batalla. Yo creo que este es el siglo. Yo creo que este es el momento. El libro de Apocalipsis dice, Juan, Señor, ven. Muchas iglesias no están orando así. La oración termina. El libro de Apocalipsis termina con esa oración. Señor, ven pronto, ven. Muchas iglesias están diciendo, no, Señor, no, tárdate un poquito más porque esto está muy sabroso. Estoy haciendo muchos videos en TikTok. Estoy haciendo estoy haciendo mucha publicidad. Tengo un negocio muy bueno, tengo una empresa muy buena. Tárdate otro poquito más. Así estarán pensando muchos hermanos hoy en día. No, estoy haciendo mucha plata, estoy muy sabroso aquí en la tierra. Dios te está mirando. Es hora de orar para que el Señor venga. Señor, así como termina el libro de Apocalipsis, Señor, ven pronto, ven pronto. Es hora de orar así. Es hora de comenzar a fabricar el reino en justicia. Decirle a los gobernantes, gobiérnense. Nosotros vamos a luchar también por un reino de justicia, un reino de amor, de misericordia. Vamos a trabajar por esto. Imagínense la iglesia teniendo sus propias instituciones, dirigidas por ellos mismos, no que nos dirijan los gobernantes que a veces son satánicos, a veces son idólatras y nos gobiernan a nosotros. Y nosotros, todo lo que digan esos gobernantes, para allá vamos.
¿Ah? Así está pasando en la iglesia actualmente. Y estoy siendo un poco duro, un poco severo, pero es la realidad. No me voy a caer a mentiras con nadie, ¿no? Eso está pasando. Estamos viviendo como muy sabroso. Muchas naciones dirigidas por estos gobernantes, ¿cuántos hermanos no habrán muerto en esa guerra? ¿Ah? Y han estado allí siguiendo a sus gobernantes que no tienen nada que ver con el pensamiento de Dios. No hay nada de Dios en sus mentes. Vemos los ejemplos aquí en la Biblia. Reyes, dice la Biblia, que se apartaban de Dios y el pueblo gemía, el pueblo sufría, porque eran reyes que estaban apartados de la voluntad de Dios. Pero cuando llegaba un rey alineado con la mente de Dios, el pueblo vivía en prosperidad. El pueblo vivía bien, no había guerra. Incluso Dios mismo libraba sus guerras. Vemos eso, y esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Hermanos, de todas las iglesias del mundo, los que me vayan a ver por redes sociales, piensen y mediten muy bien en esto. Tenemos un Dios, así como dice una canción, tengo un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿qué les invito yo a meditar? Es hora de trabajar por el reino de Dios, aquí en la tierra, fabricarlo. Que Satanás se va a enfurecer contra nosotros, eso no tengan duda, pero lo vamos a fabricar. Vamos a comenzar a crear la doctrina verdadera de Dios, la del amor, la de la misericordia, la unión del pueblo, del cuerpo de Cristo que está desmembrado. Vamos a comenzar a predicar esa unión verdadera, en una doctrina verdadera, teológicamente probada. Vamos a fabricar el reino de Dios. Esa es mi invitación. Vamos a fabricar el reino de Dios aquí en la tierra, para que aquel día podamos llegar a la presencia de Dios y el Señor nos diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. Ese va a ser el día más maravilloso para aquellos que venzan, aquellos que con sabiduría entendieron el misterio. Porque la palabra de Dios tiene misterios. Hay que resolverlos, pero hay que resolverlos con corazón puro, con corazón lleno de amor, con un corazón limpio, y entender la palabra de Dios para fabricar ese reino del cual les he hablado aquí en la tierra. Y no que pasemos momentos difíciles, no en la gran tribulación, porque la gran tribulación es para el pueblo de Dios, sino que nos quedemos realmente bajo la ira de Dios, los cuales la Biblia dice que ya están apartados para condenación. Estemos en el tribunal de Cristo, pero no en el otro tribunal, en el cual estarán muchos muertos allí esperando juicio. Y muchos serán, dice el libro de Apocalipsis, lanzados a un lago de fuego. Mi hermano, mi hermana, espero que este mensaje haya tocado tu corazón y comencemos realmente a estudiar la Biblia para crear en nosotros una verdadera religión, un hacer, un obrar en Dios, como Dios, en justicia, en amor y en misericordia, y podamos unir al cuerpo de Yeshua el Mesías. Pero este mensaje te haya tocado. Y bueno, te pido tu apoyo en redes sociales, en YouTube. Suscríbete a mi canal para seguir creando material y buen contenido que hable realmente la palabra de Dios, un buen contenido realmente que enseñe e instruya al pueblo de Dios. Dale like, deja tu comentario y suscríbete a mi canal de YouTube. La paz y la bendición de Yahweh Dios y del Señor Yeshua el Mesías sea con todos. Bye bye.